¿Alguna vez has conocido a alguien que entra a un lugar como si fuera el dueño del mundo? Arrogantes, hablando alto, interrumpiendo a todos, convencidos de que sus ideas, su carisma y su presencia son el centro del universo. Pero detrás de esa fachada de seguridad hay un ego frágil, una ilusión tan delicada que puede desmoronarse con la estrategia adecuada. Inspirado en las tácticas brillantes de Maquiavelo, este guía te enseñará el arte de desarmar cualquier ego con precisión, sin enfrentamientos directos, usando juegos psicológicos sutiles y devastadores. Prepárate para dominar las técnicas que hacen dudar, incluso a los más arrogantes, de su propia grandeza. ¿Te gusta la idea? Dale like, deja tu comentario y suscríbete al canal para más contenidos estratégicos como este. Ellos irrumpen en el ambiente creyendo que lo dominan todo, llenos de arrogancia, voz estruendosa, rebosantes de confianza, seguros de que el mundo gira alrededor de sus opiniones, su encanto, su mera existencia. Seguro los has visto. Tratan el silencio como debilidad, interrumpen para imponerse, inflando su valor con cada palabra que pronuncian. Pero detrás de esa fachada de superioridad hay un ego frágil, una ilusión tan delicada que un movimiento calculado puede hacerla colapsar como un castillo de naipes al viento. Maquiavelo no destruía egos con explosiones de ira, los desmantelaba con precisión quirúrgica, con estrategias tan sutiles que la víctima ni siquiera se daba cuenta de que estaba siendo desarmada, hasta que su influencia se desvanecía, su imagen se resquebrajaba y su control se les escapaba de las manos. Porque para destruir el ego de alguien no necesitas aniquilarlo directamente. Basta con hacer que dude de sí mismo, que cuestione su propia grandeza. Primera regla de la destrucción maquiavélica del ego: nunca ataques directamente. Primero infla el ego. Enfrentar a alguien con un ego desmesurado de frente solo hace que se defienda, se cierre y redoble su arrogancia. Pero al alimentar su ego, al asentir, elogiar, parecer impresionado, bajan la guardia. Creen que te has rendido a su grandeza, se relajan en la ilusión de ser superiores. Es en ese momento cuando se vuelven descuidados. Es ahí cuando empiezan a revelar sus debilidades, sus inseguridades disfrazadas. Déjalos pensar que son los más brillantes del lugar. Déjalos hablar sin parar, presumir, exhibirse. Mientras se pierden en su propio brillo, tú estás en control, observando, recopilando información. Porque cuando alguien se siente admirado, olvida que está en un juego. Deja de planificar, de protegerse. Y esa es tu primera victoria. Desarmarlos con elogios que, en realidad, son cebos cuidadosamente colocados. Segundo paso: refleja su ego, pero con un toque exagerado. Si se enorgullecen de su inteligencia, elógiala, pero con un matiz de exagero que roce lo absurdo. Por ejemplo, vaya, eres tan brillante que dudo que alguien en esta ciudad pueda seguirte el paso. Si valoran su apariencia, di algo como: pareces sacado de una película de Hollywood. Es raro que no estés ya en la alfombra roja. No es un elogio sincero. Es una provocación disfrazada de admiración. Este exagero sutil expone su vanidad ante los demás. Las personas alrededor comienzan a percibir lo ridículo de la situación, y la propia persona empieza a sospechar que tu elogio podría no ser genuino. Esa duda los pone paranoicos, preguntándose si los están alabando o ridiculizando. Esa incertidumbre es el primer corte en su ego, una grieta inicial que vas a explotar. Tercer paso: haz preguntas sutiles que siembren inseguridad. Nada de ataques directos o confrontaciones, solo preguntas, hechas con un tono de curiosidad inocente. Vaya, qué idea interesante. ¿Dónde la escuchaste? ¿O crees que esa táctica seguiría funcionando hoy en día? O incluso, qué valiente, poca gente se atrevería a decir algo así en público. No estás en desacuerdo, estás sondando, sembrando semillas de incertidumbre que crecen silenciosamente en su mente. Si lo haces frente a otras personas, el impacto es aún mayor. La persona empieza a sentir que está siendo evaluada, no admirada, comienza a justificarse, a explicar de más, a defenderse de algo que ni siquiera fue un ataque. Ese es el signo claro. El ego está comenzando a resquebrajarse.
Porque una persona verdaderamente segura nunca siente la necesidad de explicarse. Solo los inseguros necesitan probar su valía. Cuarto paso. Quédate en silencio cuando esperan aplausos. Esta táctica es como una cirugía precisa. Cuando dicen algo de lo que claramente están orgullosos, un logro, una idea, una broma, no reacciones, míralos. Parpadea una vez, asiente levemente con la cabeza y cambia de tema. O mejor aún, responde con una indiferencia calculada, interesante, o simplemente sigue adelante como si nada hubiera pasado. Ese silencio es devastador para quien vive de la validación externa. Esperaban admiración, aplausos, acuerdo. En cambio, recibieron un vacío. Ese vacío resuena más fuerte que cualquier insulto, porque los hace cuestionar su propio valor, su genialidad. Esa incertidumbre es como un veneno psicológico para quien depende de la aprobación ajena para sentirse grande. Quinto paso, supéralos sin competir directamente. Maquiavelo nunca creía en enfrentamientos frontales. Eso atrae atención y activa los mecanismos de defensa del adversario. En cambio, supéralos con discreción, casi como si fuera sin querer. Si presumen de dinero, menciona casualmente una anécdota en la que manejaste sumas mucho mayores, sin darle importancia. Si alardean de una habilidad, cita un logro que eclipse el suyo, pero con un tono de quien solo está charlando, sin arrogancia. No estás intentando superarlos directamente. Estás simplemente viviendo en un mundo donde sus hazañas son triviales, casi insignificantes. Esto los obliga a replantearse su propio ego. Lo que creían impresionante ahora parece común, incluso mediocre, y cuando tu excelencia se muestra sin esfuerzo, el golpe es mucho más profundo que un desafío directo, porque no les das la oportunidad de contraatacar. Sexto paso. Convierte sus inseguridades en el centro de la conversación. Las personas con egos inflados a menudo ocultan inseguridades profundas bajo la superficie de su arrogancia. Logras identificar esas debilidades. Puedes desmantelarlas sin siquiera alzar la voz. Por ejemplo, si siempre están presumiendo de dinero, pregunta suavemente, ¿alguna vez has pensado qué harías si todo esto desapareciera de la noche a la mañana? Si hablan constantemente de ser admirados, ¿te has preguntado si la gente dice eso solo para evitar enfrentarte? No estás atacando, solo estás curioso. Pero estas preguntas son como fantasmas que atormentan el ego, porque atacan desde dentro. Obligan a la persona a enfrentar la posibilidad de que todo lo que han construido es una fachada y, peor aún, que tú puedes ver a través de ella. Por último, déjalos que se destruyan solos mientras tú permaneces inmóvil. Quien tiene un ego desmesurado siempre exagera. Habla demasiado, revela demasiado, provoca a la persona equivocada. Si jugaste bien tus cartas, inflando su ego, observando, minando sutilmente, solo tienes que esperar. Dirán algo estúpido, ofenderán a alguien importante o forzarán demasiado la conversación. Cuando eso ocurra, mantén la calma. Observa. Deja que se deshagan solos. Si hay público, tu silencio se convierte en poder. La gente recordará a quien mantuvo la compostura, no a quien se derrumbó, intentando proteger una ilusión. No destruyes un ego con fuerza bruta. Lo haces tropezar con su propia ilusión, cayendo bajo el peso de su arrogancia. Cuando la duda ya está sembrada, ve más profundo. Cuando su voz comienza a temblar donde antes resonaba, cuando sus ojos vacilan, en medio de una frase porque ya no están seguros de si les crees, has entrado en la zona de aniquilación. Aquí muchos se vuelven codiciosos o ruidosos, queriendo humillar directamente. Maquiavelo hacía lo contrario, se volvía más frío, más callado, más afilado, porque ahora no se trata de golpear con fuerza, sino de dejar que el ego de ellos cause el daño por sí mismo. Usa la guerra psicológica. Elogia rasgos que secretamente odian de sí mismos. Esta táctica es sabotaje emocional disfrazado de elogio. Si alguien es inseguro sobre su inteligencia, di, lo que admiro de ti es que no complicas las cosas. Mantienes todo claro y sencillo. Si odian parecer débiles, comenta, tienes una energía tan cálida.
Es raro ver eso en alguien con tu presencia. Si compensan con agresividad, tú transmites una calma tan natural, casi zen. Estás elogiando exactamente lo que intentan ocultar. No pueden rechazarlo sin revelar inseguridad. Entonces sonríen, pero por dentro algo se retuerce. Porque ahora tú estás definiendo quiénes son, no ellos. Y si defines a alguien públicamente de una manera que contradice su narrativa interna, no solo lastimas su ego, tomas posesión de él, reescribiendo la historia que cuentan sobre sí mismos. Usa el entorno en su contra, sin decir una palabra. Cuando hablen, míralos. Luego lanza una mirada neutra o con una ceja ligeramente levantada a los demás. No es burla, es solo curiosidad. Esa mirada hace que los otros también miren, buscando algo fuera de lugar. El ego, que antes buscaba ser el centro de atención, ahora quiere escapar del reflector. Mejor aún, cuando digan algo incorrecto no lo corrijas, solo haz una pausa. Sonríe cortésmente y cambia el rumbo de la conversación. Ese cambio silencioso dice, eso ni siquiera mereció una respuesta. Drena su confianza más rápido que cualquier humillación pública. Es cielo maquiavélico, hacer que se sientan invisibles cuando esperaban ser temidos. El poder de la risa sutil. Cuando digan algo para impresionar o intimidar, suelta una risa leve, casi imperceptible, no de mofa, solo lo suficiente para sugerir que te pareció divertido, y luego quédate serio. Esa risa lo dice todo. Te veo claramente. No estoy impresionado, te estás esforzando demasiado. Lo sienten como una bofetada, pero no pueden reclamar, porque fue solo una risa. ¿Qué van a decir? ¿No te rías de mí? Parecerían infantiles. Es una táctica brillante. Los humillas sin ser hostil. Tu actitud sigue siendo amigable, cálida, pero ese momento deshace todo lo que creían controlar. Haz preguntas que temen responder. Si alardean de riqueza, pregunta sobre las fuentes. Vaya, qué impresionante. ¿Es ingreso pasivo o un negocio propio lo que te trajo eso? Si se jactan de liderazgo, desafíalos sutilmente. ¿Cómo manejas a las personas que no se intimidan con el estatus o la jerarquía? Si se presentan como emocionalmente inquebrantables, pregunta, ¿qué haces cuando te sientes completamente perdido o vulnerable? No quieres respuestas, quieres vacilación. Quieres el destello de duda en sus ojos, la pausa en su respiración, el cálculo visible mientras deciden cómo mentir. Esa vacilación es percibida por todos alrededor y es más ruidosa que cualquier grito. Aunque respondan bien, la ilusión de control ya se ha agrietado. Déjalos pensar que están ganando, luego retírales todo sin explicación. Esta es la crueldad maquiavélica en su máxima expresión. Deja que crean que te han impresionado, que dominaron el ambiente, que tú los admiras, los respetas, y cuando estén seguros de eso, cállate. Deja de invitarlos, de elogiarlos, de reaccionar. No pelees, simplemente sal de su ciclo de validación. Esto provoca un colapso psicológico. Ellos que vivían de tu atención entran en una espiral, confundidos y desesperados por recuperar tu mirada. Intentarán más, hablarán más alto, buscarán tu aprobación con más fuerza. Y cuanto más se esfuercen, más obvia será su inseguridad para todos los que los rodean. Has roto su ego no con vergüenza, sino creando una necesidad que luego les quitaste. Ese vacío grita más fuerte que cualquier humillación. Vive por encima de ellos, sin competir. No los derrotes argumentando, derrótalos siendo mejor, sin esfuerzo. Si hablan de contactos, menciona casualmente nombres que nunca han conocido, como si fuera algo trivial. Si alardean de riqueza, cita inversiones o riesgos que ni siquiera sueñan con entender, pero sin jactarte. Si actúas como si intentaras superarlos, el juego se arruina. Pero si tratas sus alardes como algo divertido, casi infantil, borra su actuación con un simple encogimiento de hombros. Elogia a otros frente a ellos. En grupos, las personas con ego inflado intentan monopolizar la conversación, robar el reflector. Déjalos, luego redirige la atención a otra persona. Elogia la idea de alguien más reservado. Pide la opinión de otro. No es por bondad, es para privar al ego que está a tu lado. Arderán por dentro pensando, ¿por qué no yo? ¿Por qué eligieron a otro?
No los insultaste, solo elegiste a alguien más. Y eso causa un colapso más poderoso que cualquier crítica directa. Haz preguntas que suenen inocentes, pero que corten como cuchillos. Por ejemplo, ¿siempre has sido tan seguro de ti mismo o es algo que desarrollaste para protegerte de algo? La sala se queda en silencio, porque todos captan el subtexto. Estás compensando algo, ¿verdad? Estas preguntas son el bisturí de Maquiavelo. No hacen sangrar de inmediato, pero causan una hemorragia interna. Y si las dices con curiosidad genuina, son imposibles de rebatir porque cualquier respuesta suena como una confesión. Cualquier defensa suena como culpa. Déjalos hablar de más. Maquiavelo sabía que las personas revelan sus debilidades cuando tienen libertad para hablar. Así que déjalos. No interrumpas, no discrepes, solo asiente, sonríe. Haz preguntas que los lleven a contar más historias, a presumir más, a mostrar más confianza falsa. Porque eventualmente se contradecirán, exagerarán demasiado, expondrán algo que no querían. Y si eres astuto, solo levantarás una ceja cuando ocurra, lo suficiente para que los demás noten el fallo. No los humillaste, ellos se humillaron. Y todo lo vieron, porque tú los dejaste hacerlo. El golpe final, retirada social repentina. Cuando el ego esté debilitado, cuando comiencen a buscar tu aprobación de nuevo, desaparece. Sin avisos, sin conflictos, solo silencio emocional. Deja de reaccionar a sus intentos, no los invites de vuelta, ignora sus esfuerzos por reconectar. Su ego, que dependía de la validación externa, se derrumba. Tu ausencia se vuelve insoportable, porque tú eras el último que no lograron impresionar. Si te confrontan, niégales el cierre. Di, solo seguí adelante o estoy enfocado en otras cosas ahora. Dilo con calma, con control. Se darán cuenta de que nunca fue una batalla, porque nunca fueron tus iguales. Eran solo una cáscara inflada que dejaste atrás mientras seguías hacia algo más grande. Reconocimiento selectivo. Elige qué valorar y qué ignorar. Si dicen algo para impresionar, ignóralo completamente. Pero cuando digan algo trivial o embarazoso, comenta, vaya, eso dice mucho de ti. Acabas de decir, sin decirlo, que lo que creen impresionante no lo es, y lo que ignoran de sí mismos es todo lo que los demás ven. Esto desorienta su brújula interna, dejándolos perdidos sobre quiénes son. Muestra indiferencia estratégica. Para destruir un ego, muestra sin palabras que su presencia ya no te afecta. No reacciones cuando entran, no te alteres cuando hablan. Pero con los demás, sé respetuoso, cálido, solo no con ellos. Reciben cortesía, no relevancia. Todos lo sienten, especialmente ellos. Y para quien vive de las microexpresiones de la sala, esto corta como un cuchillo afilado. Reversión simbólica. Adopta los rasgos que usaban para dominar, pero hazlo mejor. Si eran la voz fuerte, sé el tranquilo que atrae oídos. Si eran el centro de atención, conquista la atención haciendo menos, no más. Te conviertes en la versión mejorada de lo que creían ser, sin competir. Esto los hace perder el lugar que pensaban que les pertenecía por derecho, y tú tomas ese lugar sin siquiera intentarlo. Deja que el mundo lo note sin que tú digas nada. No expliques lo que hiciste. No celebres tu victoria. No reclames el crédito. Deja que los demás noten el cambio. Vaya, está más callado últimamente o no parece tan seguro de sí mismo. Si cuando alguien lo mencione, solo encógete de hombros como si no lo hubieras notado. Porque en el momento en que reclamas la victoria, entras en su juego. Pero cuando actúas como si ni siquiera te importara, todos se dan cuenta de que ahora controlas el escenario. La lección final de Maquiavelo. El genio de Maquiavelo no estaba en la destrucción, sino en minar identidades tan sutilmente que las personas se reescribían bajo su influencia. No mataba reyes, hacía que se dieran cuenta de que eran peones y le agradecían por la revelación. Así que para destruir un ego, no seas ruidoso, no discutas, no fuerces. Deja que suban a su propio pedestal. Deja que rían, presuman, provoquen. Luego, cuando el reflector esté más brillante,
Aléjate lo suficiente para que el pedestal colapse bajo el peso de su propia ilusión. No empujaste, solo dejaste de fingir que eran intocables. Y en ese momento, mientras están confundidos, frágiles y expuestos, se darán cuenta de la verdad que Maquiavelo siempre supo. La fuerza más aterradora en cualquier ambiente es aquella que nunca necesitó alzar la voz para destruirte por completo. Profundizando en la táctica, redefinir su realidad. Cuando el ego ya está debilitado, es hora de redefinir su narrativa. Haz que se vean a través de tus ojos, no de los suyos. Por ejemplo, si alardean de su influencia, comenta casualmente sobre alguien más influyente que conoces, pero sin compararlos directamente. Solo menciona, como si fuera una charla trivial. Conocí a alguien que organiza eventos con los nombres más grandes del mercado. Es increíble cómo hace que todo parezca sencillo. Esto los obliga a reevaluar su propia importancia sin que tengas que decir que son menos. El poder de la ausencia prolongada. Después de minar el ego, hazte ausente no solo emocionalmente, sino socialmente. No aparezcas en los lugares donde esperan verte. No respondas a sus mensajes indirectos o provocaciones. Cuando reaparezcas, actúa como si nada hubiera cambiado, como si la ausencia no fuera intencional. Esa indiferencia prolongada hace que su ego, hambriento de atención, colapse por completo. Comenzarán a preguntarse qué hicieron mal, y esa duda es la victoria final. ¿Qué te parecieron estas tácticas maquiavélicas para desmantelar egos con elegancia y precisión? Estas estrategias son poderosas, pero requieren sutileza y paciencia para que funcionen a la perfección. Cuéntanos en los comentarios si has usado alguna de estas técnicas o has visto un ego colapsar así. Dale like si te gustó el contenido y compártelo con ese amigo que necesita aprender a lidiar con personas arrogantes. No olvides suscribirte al canal para más contenidos sobre estrategias psicológicas y juegos de poder. Juntos dominaremos el arte de controlar el juego sin perder la clase.